Saludos compañeros, bienvenidos a la sesión 1 de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2021-2022. Como lo dice la agenda en la sesión 1, el programa escolar de mejora continua, un instrumento para la acción, se abordarán 4 actividades primordialmente. La primera de ellas es la presentación de los propósitos, materiales y productos. La segunda, los comentarios al video con el mensaje de la ciudadana secretaria de Educación Pública. La tercera, cómo nos sentimos al regresar a la escuela. Y la cuarta, el diagnóstico integral de la escuela. Iniciando con la sesión 1, dentro de la introducción, una de las principales ideas es que nos habla del ajuste del programa escolar de mejora continua y cómo cobra mayor relevancia en este ciclo escolar, porque nos encontramos todavía en un contexto particular derivado de la pandemia de COVID-19, el largo periodo de trabajo a distancia y los cambios en la organización y funcionamiento de la escuela, por lo que se suponen diversos retos y será necesario valorar cuáles son los factores y aspectos fundamentales por atender. Para ello, se indica que en esta sesión se propone al colectivo iniciar el diagnóstico integral de la escuela a fin de identificar los retos por atender. Tener información sobre los diferentes ámbitos les permitirá reconocer las relaciones entre estos y articular todas las acciones necesarias para el logro de los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes y la mejora del servicio educativo que ofrece la escuela en el programa escolar de mejora continua. ¿Y qué vamos a entender por un diagnóstico integral? Bueno, vamos a entender un diagnóstico integral a ese ejercicio de autoevaluación que la escuela realiza, donde se mira a sí misma, haciendo un examen de su situación y las problemáticas que vive. El propósito de la primera sesión es que el colectivo docente reflexione sobre la importancia del diagnóstico integral de la escuela y planee cómo empezar a realizarlo hasta culminarlo antes de la primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar de este ciclo escolar. Los materiales que nos sugieren son el documento de orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua, las fichas descriptivas de las y los estudiantes elaborados al cierre del ciclo escolar 2020-2021, los resultados de aprendizaje obtenidos por la escuela en el ciclo escolar 2020-2021 y el video de la UNICEF más 31 minutos, querido diario, nadie es una isla. Los productos que tendremos que elaborar en esta sesión 1 son 2. Primero, la tabla de cada uno de los ámbitos del diagnóstico integral de la escuela, que presenta las fuentes de información necesarias para conocer la situación en la que se encuentra. Y el segundo producto, la descripción general de la situación de la escuela. Para iniciar con las actividades que se nos sugiere, es necesario responder a la pregunta, ¿cómo nos sentimos al regresar a la escuela? Para ello, se sugiere que todas y todos expresemos cómo nos sentimos y qué expectativas tenemos, así como los compromisos que tenemos que hacer ante este regreso presencial a la escuela. Todo ello con las recomendaciones sanitarias al realizarla. Se sugiere observar el video UNICEF más 31 minutos, querido diario, nadie es una isla, que se encuentra en la caja de información. Ahí encontrarán la liga para que ustedes puedan verlo. La idea es contestar y reflexionar en las siguientes cuestionantes. Primero, ¿cómo se sienten al reencontrarse con sus compañeras y compañeros? ¿Cómo fue el regreso del colectivo docente? ¿Quiénes se incorporan por primera vez a la escuela? ¿Cómo se sienten? Con base en lo visto en el video, ¿qué significa para ustedes ser una comunidad? ¿Qué integrantes del colectivo requieren apoyos en este regreso a clases presenciales, ya sea por cuestiones de salud, de recursos tecnológicos para el trabajo a distancia, o son nuevos en la función? ¿Cómo podrían apoyarlos? Luego de esta reflexión, nos iniciamos en el diagnóstico integral de la escuela. Para ello, es importante recordar algunos fragmentos del documento Orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Primero, partimos de recordar qué es el programa escolar de mejora continua. El programa escolar de mejora continua es la expresión de las voluntades del colectivo docente y de la comunidad escolar
para organizar las acciones encaminadas a lograr mejores resultados educativos y transitar hacia la construcción de la nueva escuela mexicana. El programa escolar de mejora continua es una propuesta concreta y realista que, a partir de un diagnóstico amplio de las condiciones actuales de la escuela, plantea objetivos de mejora, metas y acciones dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y resolver las problemáticas escolares de manera priorizada y en tiempos establecidos. En ese contexto, el programa escolar de mejora continua es un instrumento para la acción y no debe convertirse en un documento formalista o simplemente en una serie de buenas intenciones, deseos y aspiraciones. Un error frecuente que debe evitarse es considerar a los programas de mejora continua como un fin y no como un medio para ofrecer una educación integral y de excelencia para las niñas, niños y adolescentes. Con base en esto, se invita a reflexionar. ¿Qué significa el programa escolar de mejora continua? ¿Es instrumento para la acción? ¿Consideran que su programa escolar de mejora continua es un instrumento útil para planear y llevar a cabo acciones en la escuela? ¿Por qué? ¿Qué elementos podrían cambiar o mejorar? ¿Es posible que todas las problemáticas de la escuela sean atendidas a través del programa escolar de mejora continua? ¿Por qué? ¿Hay aspectos que pueden quedar fuera y cuáles son? Es importante tener presente las características del programa escolar de mejora continua, las cuales son: basarse en un diagnóstico escolar compartido por toda la comunidad educativa, enmarcarse en una política de participación y colaboración, tener una visión de futuro, ajustarse al contexto, ser multianual, tener un carácter flexible, contar con una adecuada estrategia de comunicación. Con base en esto, analicen, ¿su programa escolar de mejora continua es multianual? ¿En cuántos ciclos escolares contemplaron atender las problemáticas identificadas? ¿Cuántos ciclos llevan implementándolo? ¿Qué objetivos han alcanzado? El punto de partida de la elaboración del programa escolar de mejora continua es el diagnóstico integral de la escuela. Para hacerlo, se requiere recabar información que permita analizar, reflexionar, identificar y priorizar las necesidades educativas particulares de la escuela y, en colectivo, tomar decisiones para su atención. Con base en ello, leamos la siguiente información acerca de cómo realizar un diagnóstico integral. Para llevar a cabo un diagnóstico integral centrado en las niñas, niños y adolescentes, es necesario recolectar, comparar y analizar información referida a las características, intereses y necesidades de los alumnos, así como de los siguientes ámbitos. A. Aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos. B. Prácticas docentes y directivas. C. Formación docente. D. Avance de los planes y programas educativos. E. Participación de la comunidad. F. Desempeño de la autoridad escolar. G. Infraestructura y equipamiento. H. Carga administrativa. La escuela tiene información para iniciar este ejercicio de autoevaluación. Cuenta con reportes de evaluación, resultados de evaluaciones internas, evaluaciones externas, fichas descriptivas de alumnos, asimismo de información complementaria de los registros escolares de su actividad cotidiana. Es importante considerar que el análisis de todos los ámbitos del programa escolar de mejora continua les permitirá definir cuál es la situación de la escuela, cuáles son sus fortalezas y cuáles las problemáticas actuales que requieren atender de forma prioritaria para poder replantear los objetivos, metas y acciones del programa escolar de mejora continua. En esta semana de trabajo no será posible concluir el diagnóstico escolar ni la planeación del programa escolar de mejora continua, ya que habrá información que solo podrán obtener al comenzar las clases. Sin embargo, es importante que, en el planteamiento que hagan en esta fase intensiva, concreten algunas decisiones que tomarán en los ámbitos que correspondan, en torno a 3 aspectos clave que se abordarán en las siguientes sesiones. 1. Las condiciones de higiene y salud para hacer de su escuela un espacio seguro para el aprendizaje, tomando en cuenta la pandemia provocada por la COVID-19 y la suspensión de actividades de aprendizaje presencial en el ciclo anterior. Es conveniente establecer acciones en todo momento para reducir el riesgo epidemiológico.
En ese sentido, se recomienda analizar las condiciones de higiene y salud de su escuela en todos los ámbitos con los que se relacione. Por ejemplo, con infraestructura y equipamiento o prácticas docentes y directivas, entre otros. La valoración diagnóstica de las y los estudiantes después del largo periodo de aprendizaje a distancia que sostuvieron. Y 3, el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación planteado en el acuerdo del 16 de junio del 2021. Además de estos 3 aspectos, es importante no olvidar otros que son relevantes y que deben ser atendidos en la escuela, como la estrategia de recuperación de estudiantes que presentaron comunicación inexistente y los que presentaron o están en riesgo de abandono escolar. Se plantean 2 actividades: analizar los 8 ámbitos. Estos son los que se proponen en el documento Orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Y después de hacer eso, en la actividad número 8, elaborar para cada uno de los ámbitos una tabla con las fuentes de información que sean de utilidad para establecer la situación de la escuela y determinar las problemáticas que se requieren atender. Todo esto se encuentra en el anexo 1. Para ello, para realizar la actividad número 7 y para tener en conocimiento cuáles son aquellas cuestiones que nos pueden servir de directrices para realizar ese análisis, debemos considerar las orientaciones para la elaboración del programa escolar de mejora continua, que en su página 11 nos da algunas preguntas orientadoras. Por ejemplo, para el ámbito aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos, podemos dar respuesta a las siguientes cuestionantes. ¿Cuáles son las habilidades o conocimientos más sólidos de los alumnos de la escuela en general? ¿Cómo emplean los resultados de las evaluaciones internas y externas para mejorar las intervenciones, el diseño de estrategias y las experiencias de aprendizaje de los alumnos? ¿Qué mecanismos existen en la escuela para manejar el impacto del ausentismo de los alumnos? ¿Han llevado a cabo estrategias o campañas dirigidas a los padres y madres de familia para disminuir o erradicar el ausentismo de los alumnos? ¿Cuáles son? ¿Cómo evitan el abandono o ausentismo de alumnos en la escuela por temas de cuotas o procesos administrativos o el orillar al abandono a estudiantes problemáticos o focalizados, etcétera? Acerca de los alumnos con rezago en aprendizajes, ¿existe algún patrón en los conocimientos y las habilidades que necesitan reforzar? Prácticas docentes y directivas. En este ámbito se proponen dar respuesta a las siguientes cuestionantes. ¿Cómo han puesto en el centro de su práctica docente el aprendizaje de los alumnos? ¿Qué mecanismos tienen para atender necesidades específicas de aprendizaje de cada uno de sus alumnos y del propio equipo docente? ¿El trabajo en el colectivo docente se distribuye tomando en cuenta los talentos y los conocimientos de cada uno de sus integrantes? ¿Qué mecanismos tienen establecidos como escuela para solicitar apoyo en su práctica docente? En el ámbito formación docente, ¿han orientado las actividades del Consejo Técnico Escolar para convertirlo en el espacio propicio para generar procesos de desarrollo profesional? ¿De qué manera? ¿Qué mecanismos tienen establecidos para contar con evidencias de su práctica pedagógica para analizarla reflexivamente con sus compañeros? La reflexión en torno a la mejora del logro educativo ha contribuido al desarrollo profesional del equipo docente. ¿Cómo aseguran su actualización como equipo en temas de didáctica y recursos para la enseñanza? En el ámbito avance de los planes y programas educativos, sistematizan y documentan sus avances en el trabajo con los programas de estudio y comparten esta información con sus pares. ¿En qué medida conversan con sus compañeros acerca de los problemas en el abordaje de los programas de estudio o prevalece el enfoque de cumplir con el programa de cada grado? ¿En qué medida existen prácticas de coordinación entre docentes para la enseñanza de contenidos de los programas de estudio relacionados a lo largo de varios años? En el ámbito carga administrativa,
¿Han implementado algún mecanismo para eliminar procesos burocráticos al interior de la escuela? ¿Cuáles son? En el ámbito desempeño de las autoridades escolares, ¿qué estrategias han puesto en marcha para hacer frente a las diversas solicitudes de tipo administrativo de las autoridades escolares? ¿Qué mecanismos tienen establecidos para solicitar a las autoridades escolares apoyo en su práctica docente? Cuando el colectivo ha solicitado apoyo y asesoría a las autoridades educativas, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál ha sido la mejor vía para lograr que las autoridades escolares no solo transmitan información a la escuela, sino que además participen en las decisiones y acciones para mejorarla? Ámbito participación de la comunidad. ¿Invitan periódicamente a miembros de la comunidad a participar en la vida de la escuela y a compartir sus conocimientos? ¿Establecen redes formales e informales de colaboración con los diferentes agentes comunitarios que permiten mantener y mejorar las relaciones, comunicar mensajes y aprovechar los recursos de la comunidad para fortalecer el programa escolar? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se realizan las tareas en la comunidad en términos de distribución, coordinación y modos de participación social? ¿Cuentan con conocimientos acerca de diferentes aspectos de la vida de la comunidad en términos de servicios, formas de celebrar, convivir, de producir? ¿Han establecido estrategias para movilizar a la comunidad en la toma de decisiones para la mejora del programa escolar? En el ámbito infraestructura y equipamiento, ¿cuentan con materiales pertinentes para atender la diversidad presente en el aula? Por ejemplo, textos en lenguas indígenas o referentes a la migración, la atención a la discapacidad o al rezago educativo, etcétera. ¿Tienen el mobiliario suficiente y adecuado para la realización de su tarea pedagógica y administrativa? ¿Cómo se aprovechan las instalaciones y los recursos materiales disponibles para contribuir al aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes? ¿Realizan gestiones para la adquisición y mejora del inmueble escolar? Para obtener la información que haga falta, se sugiere la elaboración de sencillos instrumentos como son listas de cotejo, guiones de observación, cuestionarios, guiones para entrevista. En el caso específico de nuestra guía de la fase intensiva, pues nos llama al análisis y para eso considerar la tabla que viene en el anexo 1. Continuando con el desarrollo de la primera sesión y en el orientándonos hacia la elaboración del producto número 2, nos indica que debemos realizar la descripción de la situación de la escuela, es decir, todas esas problemáticas que se identificaron en cada uno de los ámbitos. Y para ello se propone una narrativa. La que se propone aquí en la guía es la que se refiere al ámbito aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos. Para el caso de cada una de nuestras escuelas, habremos nosotros que hacer una descripción en cada ámbito de cuál es la situación real de nuestra escuela. Y con ello tendremos ya realizados nuestros 2 productos de la primera sesión. Un ejemplo de los productos es este. El producto 1 sería esta tabla en la que en cada uno de los ámbitos habremos que identificar la fuente de información, la información que nos proporciona, si ya contamos con ella o no. Si la respuesta es sí, pues cómo lo obtendremos no aplica. Y si la respuesta es no, pues tendríamos que precisar cómo es que obtendríamos esa información. Luego de ello, para realizar el producto número 2, tendríamos que hacer una descripción general de cada uno de los ámbitos. Espero que esta grabación haya sido útil para su trabajo. Buenas tardes, compañeros.